bienvenido a Cosmix. Las nuevas imágenes captadas por el orbitador chino Tianmu-1 ofrecen una perspectiva inesperada sobre Tres y Atlas. Aunque la misión no fue diseñada para estudiar objetos interestelares, sus instrumentos han registrado datos térmicos, ópticos y espectrales que confirman un comportamiento extremadamente inusual, un objeto oscuro, estable y completamente inactivo, incluso bajo la iluminación solar. En este vídeo analizamos qué muestran exactamente estas imágenes y por qué sus implicaciones son científicamente significativas. La reciente publicación de imágenes captadas por el orbitador Tianmu-1 de la Agencia Espacial China representa un avance inesperado en el estudio de Tres y Atlas. La misión, diseñada originalmente para cartografiar la superficie marciana y estudiar la atmósfera, no fue concebida para observar objetos interestelares. Sin embargo, la estabilidad orbital, la ausencia de contaminación lumínica y sus instrumentos de alta sensibilidad hicieron posible un conjunto de observaciones que complementa, de manera notable, los datos obtenidos desde la Tierra y otros telescopios espaciales. La primera imagen publicada por China no muestra detalles espectaculares, pero sí una característica fundamental: Tres y Atlas aparece completamente inactivo, sin señales de actividad cometaria, sin eyección de polvo y sin ninguna evidencia de sublimación. Esta inactividad es consistente con lo observado por telescopios terrestres, pero Tianmu-1 aporta algo que no teníamos: una confirmación desde un ángulo solar distinto, con un fondo libre de interferencias atmosféricas. La uniformidad de brillo que muestra el objeto en las imágenes sugiere que su superficie absorbe y reemite la luz de manera homogénea, algo poco común en cometas o asteroides con superficies fracturadas. El espectrómetro mineralógico del orbitador detectó una firma tenue asociada a materiales orgánicos altamente degradados, similares a los que se observan en granos primitivos del medio interestelar. Esta señal no es lo suficientemente fuerte como para identificar moléculas específicas, pero sí indica que la superficie del objeto está compuesta por compuestos carbonosos endurecidos por radiación durante millones de años. Lo interesante es que esta composición coincide con los datos obtenidos por otros instrumentos en diferentes misiones, mostrando una coherencia que refuerza la interpretación. Uno de los hallazgos más importantes de Tianmu-1 es la estabilidad térmica del objeto. Usando su sensor infrarrojo, el orbitador midió la emisión térmica de Tres y Atlas en varios momentos, y los resultados indican que la temperatura varía muy poco incluso cuando partes del objeto pasan de sombra a iluminación solar directa. Esto sugiere que la conductividad térmica es extremadamente baja, lo que implica una superficie compuesta por materiales con alta capacidad de aislamiento. Esta característica es típica de orgánicos complejos extremadamente porosos, pero la consistencia térmica que muestra Tres y Atlas va más allá de lo que se observa en objetos naturales del sistema solar. China también publicó un conjunto de imágenes tomadas a lo largo de 19 días. Aunque la resolución no es suficiente para visualizar detalles finos, sí permite analizar cambios minúsculos en la curva de luz. Estas variaciones indican que Tres y Atlas rota lentamente y mantiene un eje de rotación estable. La rotación lenta sugiere que el objeto no ha experimentado fuerzas de torsión significativas, como las que produce la sublimación en cometas activos. Esto refuerza la idea de que el objeto está completamente inactivo, incluso en su aproximación al Sol. El análisis dinámico realizado por la CNSA muestra que la aceleración no gravitatoria del objeto es muy baja, pero persistentemente detectable. Este tipo de aceleración suele explicarse mediante chorros de gas producidos por sublimación de compuestos volátiles. Sin embargo, ninguna misión, incluida Tianmu-1, ha detectado señales de estos compuestos. La ausencia simultánea de volátiles y la presencia de aceleración no gravitatoria obligan a considerar modelos alternativos. Una posibilidad es que Tres y Atlas tenga una densidad extremadamente baja, casi como una estructura hueca o altamente porosa. Otra opción es que su geometría esté optimizada para interactuar con la radiación solar de forma ligera pero significativa. Lo importante es que ambas interpretaciones desafían el modelo estándar de un objeto interestelar fragmentario y activo. Tianmu-1 ha mostrado que estamos tratando con un cuerpo estable, compuesto por materiales oscuros y altamente procesados, que no exhibe ninguna de las características típicas de un cometa fresco o un asteroide perturbado. Lo que hace que estas observaciones sean relevantes no es la espectacularidad de las imágenes, sino la consistencia que aportan a un patrón ya identificado por Webb, MRO y otros instrumentos. Tres y Atlas se comporta como un objeto frío, estable, antiguo y químicamente inerte, con una superficie que absorbe la radiación de manera homogénea y sin mostrar actividad en ninguna longitud de onda estudiada.
Para la comunidad científica, esto representa un desafío importante, un visitante interestelar que no se ajusta a las categorías conocidas. Uno de los aspectos más interesantes de los datos publicados por Tianmu-1 es la coincidencia entre sus observaciones térmicas y las mediciones realizadas por orbitadores y telescopios en otras posiciones del sistema solar. Aunque cada misión emplea instrumentos distintos y observa desde ángulos solares diferentes, todas llegan a la misma conclusión: la superficie de Tracy Atlas no muestra ninguna variación térmica significativa. Este nivel de estabilidad solo es posible en objetos cuya superficie se encuentra recubierta por materiales con características físicas muy específicas, una mezcla extremadamente envejecida de compuestos carbonosos, de estructura porosa y con una conductividad térmica mínima. En condiciones normales, un objeto que rota lentamente debería mostrar diferencias claras entre las zonas iluminadas y las sometidas a sombra continua. Pero en este caso, Tianmu-1 detectó un rango térmico casi plano, con variaciones tan pequeñas que se encuentran en el límite de sensibilidad del instrumento. Esto contradice la idea de que se trata de un objeto con una superficie heterogénea o fracturada. En cometas y asteroides, incluso los más oscuros, la distribución térmica es irregular debido a grietas, acumulaciones de hielo, zonas erosionadas o regiones expuestas de manera abrupta. Nada de eso se observa en Tracy Atlas. La CNSA también analizó la modulación del brillo a lo largo de varios días, aprovechando la relativa estabilidad de la órbita marciana. Esta modulación, aunque débil, permitió calcular un periodo de rotación más preciso. El patrón obtenido muestra que Tracy Atlas rota lentamente y que su eje de rotación no experimenta desviaciones apreciables. La rotación estable sugiere que el objeto no ha sido sometido a fuerzas internas o externas significativas en un periodo reciente. Si hubiera experimentado sublimación, pérdida de masa o eventos de fragmentación, el eje rotacional mostraría variaciones detectables. Otro dato relevante es la ausencia completa de emisiones asociadas a actividad superficial. Independientemente del ángulo solar, la distancia al Sol o la orientación del objeto, Tianmu-1 no detectó halos, chorros ni estructuras asociadas a gases liberados por calentamiento. La ausencia simultánea de señales térmicas y espectrales indica que no hay capas de hielo volátil cerca de la superficie, algo inusual incluso en objetos interestelares que han pasado largos periodos en temperaturas extremas. Los materiales volátiles suelen quedar atrapados en el interior, liberándose cuando el objeto se aproxima al Sol, pero Tracy Atlas no muestra señales de retención ni liberación de estos compuestos. Los análisis independientes realizados por científicos chinos, europeos y estadounidenses indican que la reflectividad extremadamente baja del objeto es uno de sus rasgos más determinantes. El albedo de Tracy Atlas es tan bajo que absorbe casi toda la luz que recibe, lo que contribuye a su perfil térmico plano. Este comportamiento podría explicarse mediante una superficie recubierta por compuestos carbonosos degradados, similares a los encontrados en meteoritos primitivos. Sin embargo, la densidad de estos compuestos tendría que ser mucho mayor de lo normal para producir una señal tan uniforme. Otro punto llamativo es que Tianmu-1, al observar el objeto desde una perspectiva distinta, pudo registrar una ligera asimetría en su curva de luz. Esta asimetría sugiere que la forma del objeto no es completamente esférica ni totalmente irregular, sino algo intermedio, una forma elongada, pero con regiones suaves y sin fracturas profundas. Esta geometría es difícil de conciliar con un cuerpo que haya experimentado colisiones significativas en su viaje interestelar. La mayoría de los objetos formados en entornos caóticos muestran marcas de impactos, grietas o fragmentaciones. Tracy Atlas parece conservar una estructura sorprendentemente íntegra. La aceleración no gravitatoria es otro punto de discusión. Tianmu-1 no puede medir directamente la aceleración del objeto, pero su seguimiento preciso permite refinarlas. Los datos combinados con observaciones desde la Tierra confirman que la aceleración es constante, débil y no correlacionada con actividad superficial. Esta persistencia podría explicarse por un objeto extremadamente ligero, con densidad baja, o por una geometría que interactúa de forma muy específica con la radiación solar. Ambas explicaciones, aunque posibles, exigen que el objeto tenga propiedades físicas que no encajan fácilmente en las categorías naturales conocidas. Para Loeb, la clave no está en buscar explicaciones extraordinarias antes de tiempo, sino en recordar que la ciencia avanza cuando los datos fuerzan a reconsiderar los modelos previos. En este caso, Tracy Atlas obliga a cuestionar la idea de que todos los objetos interestelares se comportan como cometas o asteroides del sistema solar.
La falta de volátiles, la estabilidad térmica, la ausencia de actividad, la reflectividad extremadamente baja y la rotación estable son un conjunto de características que, aunque posibles en objetos naturales, requieren circunstancias poco comunes y procesos que aún no comprendemos completamente. Uno de los elementos más importantes revelados por Tianwen-1 proviene del análisis conjunto de las imágenes captadas en diferentes periodos de iluminación. A pesar de los cambios en la posición relativa del Sol, el brillo de Tres y Atlas muestra una variación extremadamente uniforme. Esta uniformidad sugiere que la superficie no contiene zonas de alta reflectividad ni regiones expuestas recientemente por fracturas o erosión. Lo que observamos es una estructura que ha permanecido estable durante un periodo muy largo, sin señales de remodelación superficial reciente. Este comportamiento difiere notablemente del que presentan la mayoría de los cuerpos menores del sistema solar. La ausencia de cambios abruptos en la curva de luz también revela que el objeto no tiene facetas brillantes ni zonas muy oscuras que rotan hacia o fuera del campo de visión. En objetos naturales, especialmente los que viajan por el espacio interestelar durante periodos prolongados, se esperarían irregularidades en la superficie que provocaran fluctuaciones más marcadas. Sin embargo, Tianwen-1 confirma un patrón suave y consistente, lo que implica que Tres y Atlas posee una superficie sorprendentemente homogénea a gran escala. Otro aspecto clave es el perfil térmico detectado desde la órbita marciana. El hecho de que el objeto no muestre variaciones térmicas significativas obliga a descartar la presencia de materiales con alta conductividad, como silicatos densos o metales. La explicación más simple es que la superficie está compuesta por una capa gruesa de compuestos orgánicos muy procesados, cuyo comportamiento térmico se asemeja al de un aislante eficiente. Esto implica que la radiación solar solo afecta a una delgada capa superficial, mientras que el interior permanece extremadamente frío y estable. En objetos naturales grandes, este tipo de aislamiento no es habitual sin algún tipo de actividad interna que renueve la superficie. La estabilidad térmica también implica que el objeto no ha experimentado tensiones internas significativas, lo cual es sorprendente, porque la aproximación al Sol debería generar al menos pequeñas expansiones y contracciones. Tianwen-1 no detectó ningún indicio de fracturas, desprendimientos o actividad inducida por estrés térmico. Esta ausencia completa de respuesta al calentamiento solar es una de las anomalías más persistentes entre todas las observaciones recopiladas hasta ahora. Un punto especialmente relevante desde el punto de vista dinámico es la aceleración no gravitatoria. Como hemos mencionado, esta aceleración no puede atribuirse a sublimación. Tianwen-1 contribuyó con datos de posicionamiento y curvas de luz que, al compararse con observaciones terrestres y de otros orbitadores, indican que el objeto experimenta una fuerza extremadamente ligera pero estable que altera mínimamente su trayectoria. En objetos naturales, la sublimación es la causa más común de este fenómeno. Pero en Tres y Atlas no hay rastros de compuestos volátiles ni actividad superficial, lo que obliga a considerar alternativas: bajo peso, densidad muy baja o geometría inusual. Esta última posibilidad es especialmente interesante. Si Tres y Atlas tuviera una estructura elongada o aplanada, y su superficie estuviera recubierta por materiales extremadamente oscuros y ligeros, podría experimentar un pequeño empuje debido a la radiación solar sin necesidad de sublimación. Tianwen-1 no tiene la resolución para determinar la forma con precisión, pero los patrones de brillo observados sugieren que su geometría podría ser más regular de lo esperado en un objeto natural. Esto no implica artificialidad, pero sí indica una forma que merece un análisis más profundo. Las imágenes publicadas por China muestran a Tres y Atlas como un punto oscuro contra el fondo estelar, sin detalles visibles. Sin embargo, cuando estas imágenes se analizan en serie, su comportamiento es notablemente coherente. No hay picos, no hay destellos, no hay asimetrías bruscas. Cada imagen confirma una identidad física estable y un conjunto de propiedades ópticas que ya no pueden ignorarse. Tianwen-1 no descubrió actividad ni irregularidades llamativas, pero esto es precisamente lo sorprendente. La ausencia total de actividad en todos los espectros observados va en contra de lo que se esperaría en un objeto interestelar recién llegado al entorno solar. Para Loeb, la conclusión no es que Tres y Atlas sea artificial, sino que requiere un modelo natural más sofisticado. Si se trata de un objeto formado en regiones frías del medio interestelar, entonces su superficie debería contener al menos trazas de volátiles que reaccionaran al calor solar. Pero los datos de Tianwen-1 y de otras misiones sugieren que estos compuestos están ausentes o profundamente atrapados.
Si es un objeto altamente poroso, su densidad debería ser extremadamente baja, algo posible pero inusual. Y si su geometría favorece la interacción con la luz solar de forma sutil pero constante, esto indicaría una estructura física muy singular. En definitiva, Tianwen-1 ha proporcionado datos valiosos no por lo que muestran, sino por lo que descartan. Los modelos simples ya no sirven. Los orbitadores marcianos han confirmado que 3 Atlas es un objeto frío, estable, oscuro y sorprendentemente inactivo, cuyas propiedades físicas no se ajustan por completo a los paradigmas actuales. Como señala Loeb, cuando la naturaleza ofrece un fenómeno que desafía nuestras expectativas, la respuesta científica adecuada no es ignorarlo, sino investigarlo con rigor. 3 Atlas representa precisamente ese tipo de oportunidad, un recordatorio de que el universo aún contiene objetos cuya física no comprendemos del todo, y que pueden ampliar los límites de nuestro conocimiento si se estudian con mente abierta.